Bueno, ¿cómo están? Hoy estamos en un encuentro más de La Primera Vértebra, donde presentaremos en un ratito a la poeta colombiana Beatriz Banega, que va a ser entrevistada por Liliana Velandia Calderón y Teresa Orbegoso, y nos deleitará con la lectura de algunos de sus poemas probablemente. Eh, para recordarles un poco en qué consiste la primera vértebra, yo quería comentarles que, bueno, la idea de la primera vértebra surgió, nos surgió a Teresa y a mí a principios del año pasado, en enero del 2020. Eh, bueno, posteriormente la primera vértebra se transformó en un colectivo con el aporte valioso de integrantes como Liliana Velandia Calderón, eh, Camila Albertazo, Leda Quintana, Martina Joss y Nicolás Igolnikov. Estuvimos activos durante todo el año pasado. A mitad del año pasado iniciamos un ciclo de eventos virtuales. La primera vértebra había nacido como una revista virtual, eh, donde ya hemos publicado a más de 120 creadores de distintas disciplinas, principalmente poetas. Y bueno, eh, las entrevistas que iniciamos a partir de la mitad del año pasado eh, están siendo vistas en varios países de Latinoamérica, principalmente en Argentina, en Perú, en Chile y en Colombia. Han participado más de 60 poetas de Latinoamérica en estos 18 encuentros virtuales. Eh, en uno de nuestros eventos más importantes, el 10 de agosto, que fue el homenaje que hicimos a la poeta Blanca Varela por los 94 años de su nacimiento. Eh, Hubo alrededor de 20 poetas que participaron en este evento y el video tuvo una gran repercusión con más de 5.000 reproducciones. Eh, por otra parte, la lectura de poesía, donde intervinieron 13 poetas con la que cerramos el año 2020, también tuvo más de 2.000 reproducciones. Bueno, ustedes pueden revisar la página web de la primera vértebra, que creo que va a salir en el banner, el link a la página web de la primera vértebra, que es www.laprimeravertebra.com. Allí tenemos todas las publicaciones en poesía y en otras disciplinas como artes plásticas que hemos realizado el año pasado. Bueno, también quería contarles que la primera vértebra no es solo un proyecto virtual, sino que también se está consolidando como una editorial, tanto en papel como virtual. Hemos iniciado una colección de libros premiados el año pasado con una publicación y bueno, este año vamos a tener otra publicación en papel más una publicación virtual. Pueden enviar material para la revista al correo equipo la primera vértebra, todo junto, equipo la primera vértebra @gmail.com. Y para los interesados en proponernos libros inéditos a la editorial, lo pueden hacer al mail la primera vértebra editorial @aol.com. También recuerden, por último, que pueden comprar nuestro primer título en papel también en formato ebook en la tienda virtual de nuestra página web.
Por otro lado, también en papel, el libro está a la venta en la librería argentina Arcadia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que distribuye al interior del país y en particular en la librería Fray Mocho de mi ciudad natal, Mar del Plata. Y también en Perú, en la tienda de la Antifil de Lima. Bueno, sin otros detalles que agregar, voy a dar paso ahora a la participación de Liliana Velandia, que se va a encargar de comenzar la entrevista a Beatriz. Hola Liliana. Claudio, muchísimas gracias por esa introducción tan detallada que hiciste del trabajo que venimos haciendo en la revista. Bien, como ya les adelantó Claudio y como lo anunciamos en redes sociales esta semana, el día de hoy decidimos celebrar a la poesía, que venimos celebrándola desde la fundación de la revista, no solamente porque hoy sea 21 de marzo, con la poeta colombiana Beatriz Vanegas Atías, que es una costeña por adopción santanderiana, digo yo, porque es muy querida por nuestra región de los Santanderes. Bueno, para quienes no conocen a Beatriz, voy a hacer una lectura muy resumida de su biografía porque es bastante extensa, tiene bastantes publicaciones. Y bueno, acá va. Beatriz Vanegas Atías nació en Majagual, Sucre, en 1970. Es magíster en semiótica de la Universidad Industrial de Santander. Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado en el 93. Premio Departamental de Poesía del Fondo Mixto de Sucre en el 2000. Premio Internacional de Poesía Pilar Paz Pasamar de Jerez de la Frontera en España. Premio Nacional de Poesía Casa de Poesía Silva. Ha publicado, entre muchos libros, Galería de Perdedores, Los Lugares Comunes, Crónicas para apagar la oscuridad, Con tres heridas yo, De la A a la Z, Colombia, que son poemas infantiles, Ahora mi patria es tu cuerpo, El canto de las moscas y la predicación sobre la violencia oculta, que es un ensayo. Bueno, y está incluida en más de 18 antologías. Actualmente escribe para El Espectador, El Meridiano de Sucre, y trabaja también para la editorial Espiral del Centro de Estudios de Educación de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Bueno, Beatriz, traté de hacer como un recorrido así muy rápido por tu biografía porque es bastante extensa. Las personas que se quieran acercar a todo el caudal cultural y poético que has construido, en internet se encuentra un montón y se lo súper recomiendo en todos los aspectos, crónica, poesía, ensayo. Bueno, muy contenta de que nos acompañes en esta tarde. Bienvenida. Hola Lili, buenas tardes a todos los que están conectados. Muchas gracias a la Primera Vértebra por este encuentro. Teresa, a todos los organizadores. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta conversación. Sí, yo por acá decidí arrancar con una antología porque, bueno, en lo que estuve contándoles al principio en la presentación, Beatriz tiene muchos libros publicados, pero encontré que en la antología de la Externado se puede leer ese recorrido, ¿no? Y pues arranquemos por el principio de la historia como poeta, ¿no? En esa antología leía el poema Festejar la ausencia, perdón, el poema Recordando a Penélope, de esta antología que se llama Festejar la ausencia, y encuentro en este libro pues la ausencia, el recuerdo, la nostalgia como pilares de todo ese trazado, ¿no? Y, y en el poema, que se los voy a leer con el permiso de Beatriz. Dale.
Recordando a Penélope. No sé por qué, pero la poquita gente que amo, siempre, siempre, está deseando partir hacia algún lado. O tal vez sí sé. Sucede que yo, tierna espectadora de mis vigilias, siempre, siempre estoy dispuesta a esperar, alcahueteando ausencias. Bueno, este es un poema que te abre el camino como poeta y te lo abre no solamente con una publicación, o sea, no es una publicación, sino que es un premio de la Universidad de Externado. Bueno, me llama mucho la atención que sea como este el primer libro y que sea premiado, ¿no? Es como muy fuerte. ¿Cómo se configura esa voz en ese libro, en ese primer libro? Para ti la poeta o el rol del poeta es quien se queda alcahueteando las ausencias o quien observa a aquel que alcahuetea ausencias o que está como en lo ausente. ¿Cómo configuras tú o cómo recuerdas que configuraste pues ese primer poemario? Bueno, yo era muy joven cuando escribí, bueno, sigo siendo joven, ¿no? Eso de la juventud es una cuestión, Tal cual. sí, pero bueno, tenía menos años vividos, digámoslo así. Eh, y venía de estar leyendo por primera vez a los clásicos, ¿no? Venía también de un pueblo en donde no había más nada que leer si no era clásico porque la biblioteca era muy precaria, pero era una precariedad muy bella, porque pues no había sino clásicos. Entonces había leído más de una vez la Odisea, la Ilíada, y estaba en la universidad, estaba en Pamplona para ese tiempo, mmm, con mucha estrechez económica, pues tú sabes que siempre uno ha estudiado en universidades públicas, de tal suerte que tal vez tocada por esas lecturas, por esa figura que me impactó tanto de Penélope, ¿no? Estaba leyendo también a Cavafis por ese tiempo. Me llegó también la noticia de María Mercedes Carranza, que siempre ha sido una presencia literaria muy fuerte en mi vida. Entonces, escribí ese poema tal vez tocada por todas esas lecturas. Pero fíjate que no solamente por influencias literarias, sino que con el paso del tiempo ese poema ha sobrevivido y creo que se ha vuelto como un arte vital. Ahí ocurre con ese recordando a Penélope que es como, sí, repito, como un arte vital, como si fuera un mapa o como si fuera la brújula que ha orientado mi vida. Y en efecto, esperar es quizás el nombre que debería tener la vida. Nosotros no vivimos, nosotros siempre estamos en función de esperar. No debería llamarse la vida, sino la espera, ¿no? Siempre estamos esperando que nos digan que no, que nos digan que sí, que nos quieran, que no nos quieran, que regresen, que se vayan, siempre, que nos vacunen, que no nos vacunen, que caiga el tirano, cosas así, ¿no? Entonces, es como si la vida, entonces creo que a ese poema que ha sobrevivido al tiempo, se ha convertido como en un norte de mi vida. Y hoy más que nunca es vigente. Sí, sí, es muy vigente esos primeros poemas, muy atinados. Pero también se nota una fuerte presencia como de la experiencia, ¿no? De ser migrante, aunque sea interna, ¿no? Porque sales de la costa y vas a estudiar a Pamplona. Entonces, pues también está como que esa nostalgia, esas ausencias, esas personas que dejaste o esas historias que dejaste, pues se, se poetizan en ese primer libro. Pero luego ahí veo que hay un silencio de 7 años.
entre ese poema y el siguiente, que el siguiente es el del 2000. ¿Qué Sí, pasan, qué pasan en esos 7 años? en ¿Qué se esos transforma en tuve tu dos vida y hijos. en tu escritura? En esos 7 años tuve 2 hijos. Y entonces, pues, ya imaginarás que, que, que me dediqué fue prácticamente a criarlos y a mirar qué era lo que estaba pasando conmigo, ¿no? Y también a leer mucho. Estuve viviendo en un pueblo bastante alejado, en el Cesar, y bueno, después dije, no, leí mucho y en ese tiempo nació un libro que se llama Galería de Perdedores, que es un libro que me gusta mucho, a pesar de que en su momento tuvo una desafortunada portada y presentación. Creo que ahí en ese libro hay muchos de los poemas que más quiero yo de lo que he escrito a lo largo de casi estos 20 años de escritura. Después de 7 años escribí Galería de Perdedores porque pues me gané un premio también del Fondo Mixto de Sucre, estaban funcionando muy bien los fondos mixtos de Sucre, entonces participé, los fondos mixtos nacionales, entonces participé por el departamento de Sucre y envié, de ese libro había que enviar 5 poemas. Y recuerdo un poema que me gusta mucho y que se llama Consejos del Fracasado, ahí está, y a orillas del Río Grande de la Magdalena. Ese es un poema que quiero y que siento que, a diferencia de muchos del primer libro, no, no recojo mucho y no me gusta hablar mucho de muchos poemas del primer libro. Pero de este Galería de Perdedores, sí hay unos poemas que siempre en las antologías que se hacen, trato de que vayan poemas de ese, que se publicó en el 2000, claro. Eso fue lo que pasó en esos 7 años. Estaba criando muchachitos y leyendo. Y dos, Dos, tremendo todo lo que se moviliza, ¿no? Con la maternidad, dicen. Yo es cierto, es cierto. todavía toco de oídas. Se postergan muchas cosas, pero bueno, yo no me arrepiento. Mis hijos son 2 de mis mejores libros. Los quiero, son mis parceros. Qué bacano escuchar eso. Sí, Y el trabajo como escritor, creo yo que no es solamente sentarse a escribir, ¿no? También es sentarse a leer. Y creo que esos 7 años, como bien no lo dijiste, fueron tiempo no solamente de crianza, sino de lecturas. sí, Y se ve en Galería de Perdedores esa transformación de 7 años. claro. Las personas que puedan, y que seguramente les vamos a dejar ahí en los comentarios el link, porque gracias a la Universidad de Externado estos libros son de descarga gratuita, podrán acceder al libro y disfrutar este recorrido poético de Beatriz Vanegas Atías. Beatriz, y en estas menciones que hiciste del libro Galería de Perdedores, mencionaste un poema para el Magdalena y vi por ahí que le hiciste una canción. ¿Escribiste una canción para el río Magdalena? Uy, perdí, se me quedó congelada. Bueno, parece ser que hay problemas de conexión. Sí, ahí, ahí se salió Beatriz. Bueno, mientras Beatriz vuelve, voy a intentar encontrar esa canción que Beatriz compuso para, para el río Magdalena. Eh, y parece ser que no solamente Beatriz es la que está teniendo fallas con el internet, sino también Teresa.
Sí, Bueno, Lili, esperemos que pronto vuelvan. Ah, acá apareciste, Tere. aquí estoy, pero no puedo. Sí, no tengo buena conexión, así que voy a dejar el audio nada más. Creo que podríamos leer algunos poemas de Beatriz mientras la recuperamos, ¿te parece? Dale. Bueno, ¿Quieres, voy a quieres leer? leer. Como tú quieras, Tere, si quieres leerlos tú, ¿quieres que yo lo lea? Sí. Bien, voy a leerles Crónica del Patio. Se alza en el corazón del patio un palo de mango de azúcar, habitable como catedral del sabor. Se trata del mango que le ganó la guerra al calor sofocante de la infancia. Se trata del mismo árbol alegre que le sonrió a la creciente y nos enseñó la geometría de la luz. Vuela en el patio una brisa entrenada en corregir el rumbo de los pájaros. Una brisa dueña del agua, de las 3 tinajas que guarden en su vientre 3 tristes ranas para mayor dulzura de la sed. Vive en el patio un silencio de 3 de la tarde que acompaña la melodía de un acordeón agonizante. Persiste el lirio, de hojas como espadas que dan risa. Y está en la noche en que la luna se troca en sol, y otras en que estalla y se desgaja como chubasco de estrellas, encantada con su oficio de farola. Crecen en el patio unas piedras que poseen la nocturna virtud de convertirse en sapos, y hay un olor a limonero y una paloma tierrera que aprueba la tarde bulliciosa. Y están tus ojos inefables, que siempre miran conmigo, aunque habiten otros patios. Hola, ya estoy acá. ¿Volviste? Qué pena, mi internet nunca falla y hoy tuve una caída, tuve una caída. Tuvo una caída. Sí. No sé si llegaste a escucharme la pregunta por la canción que compusiste. Ah, la canción que qué. La canción que qué. Que habías compuesto, si no estoy mal, una canción al Magdalena. Ah, no. Eso, bueno, en ese tiempo que no hice nada, supuestamente. Uy, volvió a caerse el internet, parece. Bueno, no sé si Beatriz nos está escuchando. A ver si hay manera de que esté un poquito más cerca del módem. Bueno, ahí se salió. Evidentemente no hay que hablar de esa canción. Bueno, yo les quería comentar así brevemente como, como ella le escribió un poema al río Grande de la Magdalena, que es un río que prácticamente atraviesa toda Colombia.
el tema o el concepto del Río Grande de la Magdalena se volvió canción y pues lo interpreta un grupo de folclore colombiano que es muy, muy bello. Lamentablemente no lo encontré en internet como para compartirlo con ustedes. Pero bueno, voy a leerles otro poema. Ojalá Beatriz pues, pueda acercarse un poquito al modem, así podemos continuar la entrevista. Les agradecemos a las personas que siguen acá acompañándonos, que no se van, que hacen el aguante, mientras esperamos que Beatriz siga con nosotros, que pueda reconectarse. Hay unos poemas en esta antología de la Universidad de Externado que se llaman Los Escalones del Bus. Son 26 poemas que me parece que representan ese recorrido que hace Beatriz en su poesía. Bien. Los escalones del bus. No son las catástrofes, los asesinatos, las muertes y las enfermedades las que nos envejecen, sino el modo que la gente mira y ríe y sube los escalones del ómnibus. Virginia Woolf. Voy a leerles nada más que el primer escalón, el primer poema de estos 26 poemas, y ahí seguimos hablando con Beatriz. Primero, cada parada del bus me permite vivir una vida. Cada parada del bus despierta los silencios del mundo. Lo siento, pido mil excusas. Esto casi nunca me pasa, pero en fin, siempre hay una primera vez. Está mi servicio un poco errático. Esperemos que no. Vamos a ponerle toda la fuerza. Tranqui, yo te decía que de pronto por ahí, si no me habías alcanzado a escuchar, te decía que si podías acercarte un poquito al módem, si estabas lejos del módem de internet, porque a veces, bueno, esas cosas. No, estoy cerca. Ah, no, entonces. Estoy cerca. Sí. Nada más que hacer. Estoy cerca, estoy como a 2 metros. Aquí nomás. Ah, bueno. Entonces, Bueno, tengamos sigamos. paciencia y esperemos que podamos seguir. No, sí, va a fluir, va a ver que sí. Bueno, yo les decía a las personas que nos están escuchando que mejor no hablemos de esa canción, que pasemos al siguiente tema. Sí. Ah, bueno, está bien. Ese tiempo fue el tiempo de publicar en Vanguardia, ¿no? Era el tiempo de los suplementos literarios y yo empecé a publicar ensayos, crónicas, reportajes, los poemas míos ahí en los suplementos de Vanguardia. Fue la época gloriosa de que la gente compraba los periódicos los domingos para ilustrarse y para formarse, ¿no? Era el tiempo también del magazine dominical a nivel nacional, de Vanguardia Liberal, del Heraldo, del Espectador, en fin, del Universal. Me dediqué fue a eso, a escribir sobre lo que leía, a partir de lo que leía. Y bueno, ese entrenamiento del ojo, de la mirada, se aprecia en esos poemas de los que ya estaba haciendo tránsito para que habláramos de los escalones del bus, que forma parte del libro Con 3 heridas yo, que fue publicado en el 2012. Y pues yo los leía y consideraba que pues estilística y temáticamente resumen esas inquietudes, ¿no? Y que tú las divides a lo Miguel Hernández en las 3 heridas. Claro, yo le debo mucho a muchos autores españoles
creo que la gente joven que hoy escribe poesía no está leyendo a los españoles. Es urgente devolverlos a leer. Obviamente los españoles contemporáneos hay mucha gente mala, escribe muy mal. Con Sí, pero te estoy hablendo del siglo los XIX, clásicos. por ejemplo, y de principios del siglo XX. Estoy hablando de Pedro Salinas, te estoy hablando de Luis Rosales, de Ángel González, de Gloria Fuertes, de esos autores maravillosos de García Lorca, ¿no? De esos autores maravillosos de principios del siglo XX que de alguna manera tuvieron el coraje de enfrentar a la dictadura de Franco y lo hicieron con su actitud vital y con su actitud estética. Entonces, con Tres heridas yo, es eso, ¿no? Un homenaje a Miguel Hernández, la del amor, la de la vida, la de la muerte. Y sí, ahí en los escalones del bus están conjugadas esos tres grandes temas y grandes estados del ser humano, ¿no? La vida, el amor, la muerte, ¿no? Que es creo que en torno a eso giramos. Lo demás son subtemas. Y hoy, en tu escritura de hoy, cuál es la herida más profunda o pues en cuál estarías profundizando? No sabes que estoy muy tranquila en estos tiempos. Me duele es el país, me duele el dolor de los otros, me duele mucho. Mm, Me duele la sin salida, la incertidumbre, me duele la infamia que está viviendo Colombia y en general Latinoamérica. Eh, es eso, ¿no? Es un dolor como muy universal, muy whitmaniano, diría yo. Eh, pero, pues que tiene que afectarlo a uno, ¿no? Que tiene que ver cómo la sal se ha, se ha dañado, se ha podido, ¿no? Cuando la sal se infecta, pues ya no hay más nada que hacer. Entonces es eso, ¿no? El destino del país, porque la gente cree que si, pues yo estoy bien, relativamente bien, yo tengo un trabajo, yo escribo, pero, pero el hecho de que yo esté bien no quiere decir que yo esté bien. No sé si me entiendes bien en el fondo, porque es que uno sale a la calle y uno lo que encuentra es dolor, tristeza, inconformidad. Esto es como una bomba de tiempo que además sabe uno que no va a estallar, porque hay una naturalización, hay como una anestesia que no deja que la gente realmente busque su dignidad. Entonces, yo creo que es eso es lo que más me preocupa, ¿no? En estos momentos. Y en tu escritura se traduce esta preocupación, en tu escritura poética, Claro, porque he visto que en las columnas evidentemente está muy, muy presente. sí, claro, la columna me deja, digamos, expresar y configurar ese dolor, no ya de manera como si estuviera ebria, como lo haría con un poema, sino, digamos, de una manera un poco más lúcida, porque pues me toca por el medio y por el código, que es una columna de opinión, hacerlo pues con otro tipo de intención comunicativa, ¿no? Pero sabes que terminé un libro que se llama El año del infierno, que, que es eso, ¿no? Que creo que recoge toda esa preocupación. Yo lo leo y siento como si no lo hubiera escrito yo, como si lo hubiera escrito otra persona, porque, porque no me encuentro mucho ahí, no me encuentro mucho ahí, tal vez es porque están los demás, el dolor de los demás ahí presente. Claro, te corriste para darle voz Sí, a otros. sí, 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 como debiera ser, ¿no? Como debiera ser, porque ese es un gran problema también del colombiano, bueno, y en general del latinoamericano. Se olvida, cree que estando bien él le vale el resto del mundo, ¿no? Y no es así. Es como si lo que está pasando ahora con las vacunas, ¿no? Se están vacunando los países ricos y a los países pobres no, como si eso no fuera la trampa para los países ricos, porque
quien no se vacuna puede de alguna manera producir una cepa mayor. Entonces, claro. ¿qué sirvió vacunarse a aquellos? Entonces es eso, ¿no? ¿De qué me sirve a mí estar bien o a dos o tres de las personas que me rodean si el resto del mundo no está bien? En algún momento eso se va a revertir sobre mí como un tsunami. Tal cual. No, y que Colombia, pues, no es que no tenga dinero, ¿no? Sino que está muy mal administrado. Sí. Bueno, acá tenemos a Tere, a ver si... Porque Tere también andaba con fallas del internet. Sí, estoy con fallas del internet, pero yo creo que lo importante es lo que tengo que preguntar, así es que mi cara no importa. Beatriz, muchas gracias por estar con la primera vértebra, por compartir tu trabajo. Esperamos también compartirlo en la revista. Yo me voy a referir a tu libro Llorar en el cine. He preparado un par de preguntas que, bueno, te las voy a decir ahora. Cuentas en una entrevista que te realizaron en el periódico colombiano El Frente que este libro es un homenaje a tu madre, que era taquillera del Teatro Diana en Majagual, Sucre, lo que fue fundamental para tu formación como escritora. Al igual que los poemarios de la poeta argentina Claudia Massinto, has escrito un libro de películas. Algunos títulos son muy conocidos como Thelma y Luis, Azul, El hijo de la novia, Cinema Paradiso, La lista de Schindler, etc. Uno de los títulos que incluyes y que es la primera parte del libro, Privilegios, está vinculado al conmovedor documental Land of Silence and Darkness de Herzog. Documental que nos muestra a través de Fini Staubinger el aislamiento de varias personas sordociegas. Tú, al igual que Herzog, rescatas el mundo del silencio y el mundo de los sordos que se entiende claramente con la cita inicial de tu libro. Voy a leer la cita. El arte más maravilloso para quedarse aparte, cuando otros se divierten, pero estando contento todo el tiempo, realizando alegremente la más sagrada tarea, renunciando de modo noble a los propios deseos personales, viviendo en la oscuridad del sol, pero brillando como una estrella. Este es el arte que solamente aquel cuya alma está inclinada al cielo puede entender. Sobre esta parte del libro, me gustaría saber cómo fueron surgiendo los poemas. También me gustaría que nos leyeras los 6 primeros poemas del libro y que nos contaras cuál fue el detonador para producirlos, cómo se desarrolló la escritura de esos poemas. Bueno, efectivamente tengo una gran pérdida auditiva. Una gran pérdida auditiva. Pero yo no me había dado cuenta que era sorda, yo soy muy despistada. Solamente una amiga muy querida con la que trabajaba se dio cuenta, ¿no? Que me llamaba y yo pues no respondía. Entonces empezaron a suceder muchas anécdotas chistosas para yo poder darme cuenta que era sorda, ¿no? Recuerdo una amiga una vez que estaba padeciendo un desamor, había acabado de perder ese amor y bueno, no me tenía confianza si no era a mí y empezó a contarme y yo realmente yo no escuchaba nada y decía, pero ¿será que habla muy bajito? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué no la escucho? En todo caso, tú sabes que uno actúa mucho, ¿no? Uno es muchos en el día, en la medida en que con esas actuaciones no se daña a nadie. Entonces yo decía, no, pues será hacer que estoy escuchando. Y claro, y entonces ella lloraba y contaba y yo hacía las caras de drama y toda la cosa. Y yo decía, entonces cuando termina ella su narración de su desamor, acá en Colombia le decimos su tusa, me dice, bueno, negrita, ella me decía así, bueno, negrita, ¿y tú qué opinas de eso? Y dije, ay, ¿sabes una cosa, Negri? Yo realmente no he escuchado nada de lo que me dijiste. Y entonces, ay, pero mire, ¿por qué no te das cuenta? Yo que sufriendo, ¿qué tal?
Y bueno, entonces me dijo, tú estás sorda, Paola, que estás sorda, ¿qué tal? Bueno, y a partir de esa serie de eventos, yo empecé a darme cuenta, o sea que la llegada a darme cuenta, y en mi familia también, ¿no? Yo escuchaba una cosa, decían una cosa, y yo decía, y preguntaba algo que se parecía, ¿no? Y todo el mundo soltaba la risa porque, ay, ¿quién ha dicho? Así no dijimos tal cosa. Entonces, alrededor del descubrimiento de mi discapacidad auditiva, yo, yo lo que tuve fue puras anécdotas y risas, ¿no? Y bien, yo asumí eso de esa manera. Como llegar a este mundo, en realidad no soy totalmente sorda, pero sí tengo una pérdida que tengo que usar unas prótesis, ¿no? Y al acercarme a esta discapacidad, yo la sentí más como un privilegio porque estuvo rodeada de risas, ¿no? De este tipo de eventos. Y luego vi el documental ese que tú me dijiste y me pareció tan bello, me pareció tan bello. Y empecé a buscarle, digamos, los beneficios a esto. Y por eso siento que la poesía que le da a uno la posibilidad de voltear las cosas, de voltear las realidades crudas, me dio la posibilidad de asumir este asunto de la poca audición como un privilegio. Y entonces empecé a escribir el libro, pero ya empecé a darme cuenta que no solamente yo era la privilegiada, que también hay ciertos dolores que causa la sordera. Y ya te digo, pues entonces esa búsqueda, esa observación, esa mirada de lo que sufrían los sordos también está ahí en el libro, claro que sí. Y me dices que qué, que lea algunos poemas, los primeros 6 poemas. Bueno, vamos a ver. Este se llama Privilegios. Ayer durante la cena dijeron muerte y la sorda entendió suerte. Después pronunciaron dolor y ella creyó escuchar amor. Alguien habló de maldad y enredada en los inútiles laberintos del oído, la palabra alcanzó a llegar como lealtad. Al final de la tarde, alguien dijo que era largo el camino y la sorda sonreída levantó la copa para que no faltara el vino. Este poema es para Miriam, Alberto y Girama. El paraíso. Hablan sin perdón los que tienen el don de escuchar. Hablan y se atascan con las palabras. Las hieren, las desangran, las vuelven un trapo sucio. Se escapan las palabras por las comisuras y es posible verlas rodar como vómito desbocado. La sorda calla y asegura el paraíso. La tristeza. 1. A veces llega la tristeza cuando se intuye que la vecina tararea una canción mientras acaricia las flores del balcón. A veces llega la tristeza como lluvia de diciembre, pero las flores siempre generosas se voltean, se iluminan, resplandecen, se retocan y hacen una venia cómplice al dolor de la que no escucha. 2. A veces llega la tristeza en el canto del sinsonte. A veces llega la tristeza, pero el ave se apiada de la sorda y antes de huir se detiene y dadivosa mueve el pico cariñoso para que los ojos oigan. Algunas certezas. La sorda sabe que en el instante sublime no habrá ruidos fingidores. Lo sabe. Entonces pone todo su fervor, entonces pone todo su empeño para que el amor sea verdadero. Diálogo. Llueve y la sorda recorre las calles para que la lluvia le hable por la piel. Y este es el sexto, ¿no? Que me dice que son 6. Nunca me habían dicho en este recital, lea 6 poemas, la primera vez que me pasa. El tesoro,
El tesoro. Todos creen tener el tesoro. Ella tiene el silencio y sonríe. Beatriz, muchas gracias. Yo quería ahondar un poquito más, tú que eres, además no eres solamente poeta, eres una escritora que escribe en diferentes géneros. Como ensayista, ¿has reflexionado sobre el vínculo entre poesía y enfermedad? No, sabes que no. No he hablado, no he pensado, no he abordado el asunto a través del ensayo de, sobre la poesía básicamente lo he hecho a través de la poesía. Hay un poema que está en el libro Con tres heridas yo, que es, que es sobre los dolores infinitos que dan a raíz de las migrañas y de las neuralgias. Se llama Crónica del Dolor. Siempre he tocado eso desde la poesía. Y bueno, también en la narrativa. Sí, ¿dónde estará la vida? Que no recuerdo, bueno, es una novela corta que terminé hace como 2 años y estoy buscando editor. Y ahí toco mucho el asunto de la enfermedad, pero desde la narrativa o desde la poesía. No, Teresa, no lo he tocado desde el ensayo, no. Pero bueno, es un decir, ¿no? Porque pues en la novela reflexiono mucho, argumento mucho, medito mucho sobre la enfermedad de uno de los personajes centrales. Bueno, eso es una suerte de ensayo, ¿no? Porque pues los géneros uno los determina por este asunto de la didáctica y digamos, de la retórica y de la poética aristotélica, ¿no? Que heredamos. Pero, 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 por ejemplo, en la novela o en el mismo cuento están todos ellos, ¿no? Confluyen los géneros, ¿no? Pero así, de esa manera radical, como ensayo, no he abordado la relación con la enfermedad. Antes de que nos leas los poemas que tú quieras y la cantidad de poemas que tú quieras, quería pedirte, siempre se lo pedimos a los entrevistados, que nos cuentes un poco o nos menciones algunos libros de autoras que tú creas, autoras colombianas, que tú creas que debemos leer, que son imprescindibles, sean contemporáneas o no. Y para inmediatamente ir a buscarlas, ¿no? Y también que nos cuentes de la editorial, porque sabemos que tú diriges una editorial junto a otros compañeros, y que nos cuentes también de ese trabajo. Bueno, yo he mencionado aquí a María Mercedes Carranza porque yo he habitado con ella a raíz de un trabajo de maestría que hice sobre un libro fantástico de ella que desafortunadamente sigue tan vigente, que es El canto de las moscas, versión de los acontecimientos. Es un libro mínimo, tiene 24 poemas. Cada poema tiene el nombre de un pueblo donde ocurrió una masacre por agentes del Estado o por la guerrilla, hoy desmovilizada, aunque todavía quedan unos rezagos que este gobierno guerrero quiere revivir. María Mercedes Carranza para mí ha sido importante. Hay una edición muy bella de ella que publicó Letra a Letra, una editorial muy bonita de acá de Colombia. Eh, pero también Lumen sacó su poesía completa. Me parece fundamental leerla a ella como poeta colombiana. Hay otra poeta colombiana que a mí me gusta mucho, que es del Caribe colombiano, que se llama Meira del Mar. Meira del Mar, es la gran poeta del amor, de la ausencia y de la soledad. Hace 2 días ella murió en el 2010, se cumplieron 10 años, 11 años de su muerte. Es una gran, es una gran poeta.
Hay una poeta que yo he seguido muy de cerca, a pesar de que acá hoy en día casi no se lea. Es una poeta paisa que inauguró como la antipoesía acá. No sé si está muy editada. Se llama Olga Elena Matei. Yo leí varios libros de ella, pero me impactó mucho un libro de ella que se llama La Gente, porque yo estaba leyendo en ese tiempo a Nicanor Parra, también a toda esa corriente de la antipoesía, y ella tiene ese tono antipoético. Piedad Bonet. Piedad Bonet es una gran autora colombiana también. Estoy hablando de mujeres poetas, ¿no? Eh, También hay otra gran escritora que se llama Emilia Ayarza. Emilia Ayarza es una poeta eh, que escribió sobre la violencia en Colombia. Hay un poema maravilloso de ella que se llama A Cali ha llegado la muerte. Una poeta contemporánea que recomiendo mucho y que es una amiga muy especial es Mary Yolanda Sánchez. Toda su obra es muy buena. Escribió una novela corta muy bella que se llama, que se llama El Atajo. Es una novela, es poesía del dolor, digo yo. Eh, sí, estas serían como las poetas. Ah, y hay otra gran poeta, otra poeta que quiero muchísimo, que se llama Orieta Lozano. Es una figura imprescindible de nuestra poesía también. Sí, sería esa. Y que esto, y en narrativa hay dos autoras que yo considero maravillosas y que me han acompañado siempre, que son Laura Restrepo, que me imagino que la conocen mucho en Argentina, que ganó el premio Alfaguara. Lo más reciente de Laura Restrepo es un libro que se llama Los Divinos, una novela corta sobre cómo un personaje de familia adinerada y rica de acá de Bogotá, pues violó a una niña pobre, creo que indígena de acá. A partir de esa historia bastante infame, ella escribe ese libro. Pero en general la obra de Laura Restrepo es maravillosa. Y Marvel Moreno. Marvel Moreno, hay que leer para conocer a Colombia, hay que leer a Marvel Moreno. Eh, lo más reciente de ella se llama algo de las Amazonas. El tiempo de las Amazonas. ¿Cómo? El tiempo de las El Amazonas. tiempo de las Amazonas, sí, pero sus cuentos completos son maravillosos. Esta mujer escribió paralelo al boom literario, lo mismo que Alba Lucía Hernández, pero siempre estuvieron detrás de los hombres, ¿verdad? Lo mismo que María Luisa Bombal, la chilena, que escribió esa obra fantástica, esa novela que se llama La Amortajada. Miren, Marvel, Alba Lucía Hernández, que Alba Lucía... Ay, la mencioné ahorita, bueno, no, que escribió Estaba la pájara pinta. Estas mujeres estuvieron en París y estuvieron con todos estos autores del boom literario mm, y estaban escribiendo para ese entonces. Y tienen una obra y casi igual o superior a muchos autores. La obra de Alba Lucía se la leyó Cortázar, imagínense, y quedó sorprendido con eso. La amortajada es el antecedente de lo que hizo García Márquez con el cuento La Tercera Resignación. Ella empezó ese monólogo de la persona muerta, desde su muerte hablando, que luego retomó en Pedro Páramo Rulfo, lo hizo por primera vez la chilena María Luisa Bombal en La Amortajada. Y ese Caribe colombiano está en diciembre llegan las brisas de Marvel Moreno. Pero bueno, ya se sabe cómo ha sido de patriarcal también nuestra literatura, ¿no? Estas, digamos, serían como las... No te escucho, Lidia. Sí, estaba hablando con el micrófono apagado, perdón, que precisamente por eso que acabas de decir, porque el canon es patriarcal, pues decidimos invitar a poetas del sur, a mujeres poetas, a partir del 8 de marzo.
en adelante. Y ya pues veníamos el año pasado con esa misma reflexión para que se abra, ¿no? Se abran las lecturas y conozcamos a las voces femeninas que también nos representan. Bueno, y ahora sí, como dijo Tere, el tiempo es tuyo, los poemas que nos quieras regalar, bienvenidos. Nosotros habíamos hecho pues No, una no sé selección. cuáles leíste tú porque estuve por fuera, para no ir, porque alcancé a ver que tú estabas leyendo algunos poemas mientras yo volvía. Creo que solo leí el primero de Los escalones del bus, luego antes había leído eh, Crónica del patio, Ah, bueno, muy bien. así que no. Bueno, voy a leer este poema que casi nunca leo en un recital, fíjate, pero lo voy a leer hoy. Creo que con este y otro, porque este es un poquito no, no es tan largo. Se llama Consejos del fracasado. Asegúrate siempre de ser el mejor perdedor. Asegúrate y nadie demandará tu sabiduría, ni reclamarán urgidos tu amparo. Asegúrate siempre de ser el mejor perdedor y evitarás convertirte en el ejemplo digno de imitar. Si fracasas, eludirás los incómodos escrúpulos, serás siempre falible, ahorrándote la excomunión del aprendiz. Si fracasas, no conocerás la máscara ni la servil lisonja. Cuestiona con escarnio, nunca fabriques ni siembres nada, ni un cariño, ni una sonrisa, ni un hijo, ni un árbol, mucho menos un libro. Y no dejes de disfrutar descaradamente si una gallina se traga en 2 bocados al gusano inerme. Sé pusilánime, prostérnate ante este y también ante aquel. Erige gesto a gesto un monumento al ridículo. Apuesta siempre al gallo tuerto y cojo, al boxeador más desnutrido, al jíbaro de saco y corbata, al bacán que cambió su vida por un trago de aguardiente, al desesperado que huye en la moto dejando a sus espaldas un reguero de amargura, al traficante de esperanzas que nunca dice lo que piensa, al sepulturero feliz entre los infelices, al mercader de calificaciones. Él te garantiza la inutilidad humana. Al ángel negro y aterido, guardián de la noche en los pretiles. Al desgraciado que aplaza desde una sonrisa hasta una cópula con ternura. Sácale el cuerpo a la alegría. Que sea tu única ley la anarquía. Nada más honesto, seguro y confortable que el fracaso. Y voy a leer este que tiene que ver con lo que está pasando hoy en Colombia, ¿cierto? Estamos nuevamente en guerra porque el gobierno no ha querido continuar con los acuerdos de paz y por el contrario los ha torpedeado, ha seguido bombardeando niños y han seguido muriendo líderes que tratan de cuidar la tierra, que tratan de cuidar los cuerpos de agua, que tratan de cuidar a los animales, que tratan de volver al campo, que tratan de vivir en paz. Se llama Rastro del Horror. Aquí estuvieron 2 meses. Con ellos compartieron desde el tinto aliviador hasta los hijos luminosos, desde la noche culebrera hasta el amanecer sin sol y también la hamaca bondadosa. Un día se fueron, una madrugada regresaron porque suponían que esa generosidad no era exclusiva para ellos. La tarde del día que volvieron fue una tarde arrogante y el crepúsculo conejero ayudó a un mayor desamparo, regando su esplendor púrpura sobre los matorrales. Y no fue con bala, no lo merecían.
La mona que un día quebró cimientos y edificó hogares fue la encargada. Entonces pasaron adelante, acomodaron el rostro sobre la piedra, una mano sostenía, otra asestaba. Luego fueron los golpes secos de la mona, 27 exactos golpes sobre la piedra que mató a Chengue. Y bueno, voy a cerrar con uno un poquito más alegre, que se llama En la puerta. Cuando abres la puerta de tu casa, es posible que halles la síntesis de tu vida. Es todo un evento desplegar la puerta. Aunque pasen los años y el hastío apolille tus sueños de aventura, allí en la puerta encontrarás las piezas para completar el rompecabezas de tu ser. Hallarás la alegría en la carta que te anuncia el fin de la ausencia, la desazón y las insalidas en los recibos incalculables, el aburrimiento en la visita indeseada, la ilusión en la invitación anhelada, la zozobra en los golpes a la medianoche. Abres la puerta para salir de la jaula, cierras la puerta para proteger el amor y desbordar la ternura. Al pie de la puerta añoras a quien se fue. Al pie de la puerta ocurre el regreso. La tarde entra por ella y el alba y su soledad también. Es todo un evento desplegar la puerta. Aunque pasen los años y el hastío apolille tus sueños de aventura, allí en la puerta encontrarás las piezas para completar el rompecabezas de tu ser. Bueno. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Solo te vamos a hacer una pregunta final, porque bueno, hoy es el Día Mundial de la Poesía, así es que como poeta, como editora, como escritora, ¿qué le dirías a la gente que está escuchándote ahora sobre la escritura y la lectura de libros de poesía? Bueno, mira, fíjate que la poesía tiene la posibilidad de ir en contra de los mensajes que están hoy de manera por ejemplo, la poesía se encarga de desfamiliarizar lo cotidiano, ¿verdad? En una poesía lo que no se ve todos los días, lo ínfimo, lo pequeñito, todo esto se vuelve a mirar desde otro lugar, desde otro ámbito y se resignifica, ¿no? Un detalle se enfoca, se abre el foco sobre un detalle que no se había visto y, y es una manera de ver con otros ojos, ¿no? Que rompe con esa rutina de ver siempre lo mismo, ¿no? Porque la poesía es eso, ¿no? Proponer nuevos enfoques, nuevas versiones de lo real, la realidad que a veces es tan cruda o bueno, tan magnífica a veces, pero entonces esa carga de subjetividad que le impone a la realidad la poesía hace que nosotros podamos habitar otros mundos, otros escenarios, otros espacios. Y de alguna manera esa carrera de hoy en día tan desaforada, que ha llevado incluso al lenguaje a prostituirse, a decir lo que no quiere decir o a cubrir la infamia, hace la poesía hace que se desnude y que se mire desde otra perspectiva. Es toda una revolución lingüística la poesía y ocurre en el cerebro y ocurre también en la vida de uno. Entonces, en ese sentido, cuando uno lee poesía, está accediendo a otras maneras de decir la vida, a otras maneras de nombrarla, a otras maneras de entenderla, de resignificarla, y esto de alguna manera
hace que las personas estemos más atentas, más curiosas, más pendientes de lo que alrededor nuestro pasa. Creo que antes que escribir, eso es lo que produce la lectura de poesía. El lector de poesía es una persona que tiene los ojos muy abiertos, que está muy atento a lo que ocurre, al detalle, o como llamarían los juristas o los leguleyos, a la letra menuda. Entonces eso es una gran utilidad. Hermoso, gracias, Beatriz. Te cuento que por acá hay bastantes emocionados con tu lectura. Te agradecen Cristian, Claudio Archubi, Lucas Margarit, Manuel Julián Díaz Arce. Girama está pidiendo una relectura de Crónica del Patio, porque veo que como yo le encanta ese poema y quiere escucharlo de tu voz. Inés Araos también te da las gracias por esta entrevista y por esta lectura, así que si nos regalas, ya que Girama Castaño lo pide a gritos, pues todos contentos. Sí, Me imagino a Girama allá en Bogotá pidiendo a gritos Crónica del Patio. Mentira. Mira, y salió enseguida, ¿no? Crónica del Patio. Bueno, entonces, este poema es para Girama, esta lectura vamos a hacerla en honor a Girama que lo pidió, aunque ya le había dedicado un poema, ¿no? Al principio. Somos Pero bueno. insatisfechos los poetas, ¿viste? Nos dan y queremos más. Crónica del Patio. Se alza en el corazón del patio un palo de mango de azúcar habitable como catedral del sabor. Se trata del mango que le ganó la guerra sofocante al calor de la infancia. Se trata del mismo árbol alegre que le sonrió a la creciente y nos enseñó la geometría de la luz. Vuela en el patio una brisa entrenada en corregir el rumbo de los pájaros, una brisa dueña del agua de las 3 tinajas que guardan en su vientre 3 tristes ranas para mayor dulzura de la sed. Vive en el patio un silencio de 3 de la tarde que acompaña la melodía de un acordeón agonizante. Persiste el lirio de hojas como espadas que dan risa. Y están las noches en que la luna se troca en sol y otras en que estalla y se desgaja como chubasco de estrellas encantada con su oficio de farola. Crecen en el patio unas piedras que poseen la nocturna virtud de convertirse en sapos. Y hay un olor a limonero y una paloma tierrera que aprueba la tarde bulliciosa. Y también están tus ojos inefables que siempre miran conmigo aunque habiten otros patios. Listo. Ahí está, Crónica del Patio. Bueno. Bueno, no solamente Girama nos saludó por acá, sino también Rosa Salazar desde Venezuela. Muchas gracias por su compañía, por su presencia. Susana Adriana Sánchez también saluda desde Perú. Gracias por sus hermosos poemas. Y bueno, no sé si quieras leernos un último poema o ya dejamos acá. De todas maneras, pues creo que de parte de todo el equipo de La Primera Vértebra estamos muy contentos de haber celebrado contigo este Día Mundial de la Poesía, conocer a tu poética, conocer tus inquietudes de escritura. Es fascinante. Yo te conocí como ensayista primero y luego como poeta. Y es muy linda pues toda tu sensibilidad, que agradezco. No, yo la pasé muy bien, yo siempre la paso muy bien en estos encuentros. Yo espero que
todos los que estuvieron aquí hayan tenido un momento de reflexión y de alegría, que en últimas es lo que le falta a este mundo, ¿no? Ser un poco más reflexivos, estar un poco más atentos a lo que pasa y ser un poco más alegres y sensibles. Gracias, Teresa, gracias, Liliana, y bueno, contenta, muy contenta de estar acá. Tere, ¿querías agregar algo más? Sí, pero lo digo después de que Beatriz lea el último poema, que quiero seguir sintiendo y no me quiero cortar. Así que, por favor, continúa, Beatriz. ¿Y cuál quisieras, Teresa? Bueno, yo me quedé encandilada con tu libro sobre las películas, así que quizá, bueno, quizá el poema que le dedicas a Cinema Paradiso. Bueno. Vamos a Pero igual leer. tú lee el que quieras. Sí, Ujú. sí, dime. Sí, igual tú lee el que tú quieras, ¿no? Bueno, vamos a leer Cinema Paradiso. Se me perdió Cinema Paradiso. Acá está. 1. Fundaron el amor los dioses, y el amor fue una muchedumbre de recuerdos para sostener el día. 2. Luego ordenaron, hágase el placer, y el placer emergió como humareda sonora de las fauces de un león. 3. Después dijeron, hágase la felicidad. Entonces la felicidad fue una antología de besos censurados. Este poema es para Sandra. Y vamos ahora a ir cerrando con este poema. A cerrar, pues, que es un poema de privilegios que se llama No siempre fue sorda la sorda. No siempre fue sorda la sorda, cuenta la madre ensimismada. Hay en su mundo silencioso el eco de una hoja que al caer resuena en su alma cantarina. Hay también el eco del llamado a la mesa de una madre que aguardaba con la voz de la sonrisa. Y un relato guardado en el alma del oído inútil que persiste en repetirlo ahora que la madre es una ausencia que arde. Persiste en la sorda un sueño de la infancia remota en el que enloquecían sus caderas al ritmo de maracas y tamboras. Hay también una alegría que no cesa, aún en la tristeza enquistada en cada objeto que no puede nombrar como todos quisieran. Guarda en su alma la sorda que no siempre fue sorda, vagas voces y siluetas del monte que habitó un día y que hoy es el recuerdo de vagas voces y siluetas que llenan de humo y de alegría su memoria. Bueno. Bueno, a todos los que se han mantenido escuchando a Beatriz, les agradecemos muchísimo. La Primera Vértebra les agradece. Decirles además que vamos a tener a otras voces de la poesía sudamericana. Todas las invitadas son autoras, poetas, mujeres. Este año hemos decidido poder brindar el espacio a poetas sudamericanas de nuestros países, ¿no? Pero nosotros los integrantes, como saben, somos también escritores que venimos de países como Colombia, Chile, Argentina, Perú. Así es que tendremos poetas de nuestros países, pero además también de otros países de Sudamérica. Poetas del Sur regresa entonces el Día Mundial del Libro,
con una nueva autora, todavía no le vamos a decir, pero nada, gracias a todos, gracias Beatriz, gracias Lili por traernos a Beatriz, a la primera vértebra, y los esperamos como siempre con todo el amor que le ponemos a todo lo que hacemos. Gracias. Y hasta Les pronto. mando un abrazo muy grande a ambas. Teresa, espero abrazarte alguna vez, encontrarme contigo. Liliana, ya tú sabes cómo es la cosa. Te abrazo mucho. Que nos volvamos Y a ver. bueno, un saludo a todos los que estuvieron acá viéndonos. Chau, chau. Feliz noche. Bueno, adiós. Adiós.